¿Ustedes creen, mujeres, que Dios es machista? Le voy pasando lo que tengo. Sí, necesito los papeles. Efesios 5:23. Voy a leerlo y ya. Debieron de darme. Bueno, no importa si es hombre o mujer. Creo que es lo mismo, ¿no? No sé si es hombre o mujer. Que me ame, que respete a Dios y que respete a Dios por encima de todas las cosas. Que sea un hombre que esté en permanente contacto con Dios, que sea lindo físicamente. Hay un problema. La palabra lindo significa muchas cosas, tenga cuidado, porque para mí es lindo, para otro no, entonces aclare. Que tenga un buen estatus laboral, que respete a su familia, que me ame a mí, que sea mi complemento. Ok, ya sé quién es. Ya me dijo. Más comprometido con Dios, que ponga su prioridad en Dios, que sea el sacerdote del hogar, que maneje el dinero como Dios dice. Wow. Y la Biblia, ¿ustedes creen que la Biblia aclara estos puntitos de cómo nuestros esposos pueden reunir estos requisitos? ¿Sí? ¿No? ¿Tienen duda? Ok. Que prefiero que que prefiero de todo que ame a Dios o que una su vida en Cristo. Mi esposo ya fue muy infiel conmigo, muy bien. Yo sé que el Señor Jesús me tiene algo muy bueno para mí. ¿Todavía quiere otro? ¡Qué buena! Todavía está esperando. ¡Uy! Está bien, sí. Está bien, está joven y bella y tiene derecho, ¿sí o no? Está bien. Quiero que mi esposa sea menos regañona. Escuchen, mujeres, que tuviera más confianza en mí. La sigo queriendo así como está físicamente. Me adhiero. Quieta. ¿Qué dice Efesios 5:23? Alguien que me lo lea. Marido. El que diga amén lo tiene, y vamos a jugar con varias citas. Alguien, me está buscando 1 Corintios 11:3, Colosenses 3:19. ¿Quién tiene Efesios 5:23? Sí, Orlando, léemelo. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó. Amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿por qué Dios inspira a Pablo? Pablo escribió Efesios. ¿Por qué inspira a Pablo a escribir eso? ¿Ustedes por qué creen? ¿Por qué Pablo tiene que escribir: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella? ¿Por qué? Porque son machistas. ¿Qué más? Por la infidelidad. ¿Qué más? Es un ejemplo. Es un ejemplo. Vamos a mirar qué dice 1 Corintios 11:3. Amén. ¿Sí? Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Porque quiero que sepáis que, papito, Que Cristo Samuel. Cristo es la cabeza. Perdóname, léemelo otra vez. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón,
y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. O sea, que Dios es machista, ¿cierto? Le dice a Pablo que escriba que el varón es cabeza de la mujer, ¿sí o no? Es lo que de pronto hemos aprendido, nos han enseñado. Quisiera y quiero que mi esposo cambiara su corazón, con un corazón como quiere Cristo, con cada uno de nosotros, pero solo Dios lo puede hacer. Eso es lo más importante para mí. Cada una de las mujeres y de los hombres están pidiendo un cambio en el espíritu y un cambio en el alma. Un cambio espiritual que es Cristo en el corazón del esposo o de la esposa, y un cambio en el alma de su actitud, su comportamiento. Lleno de chuchito, lleno de amor y temor de Dios, que ame más a Dios y luego a mí. Que sea un sacerdote en el hogar, que sea un hombre de carácter, que ame a Dios sobre todo, que respete a sus hijos y a mí en su forma de hablar. ¿Ustedes saben lo que esto está mostrando? Papás, varones, esposos. Quiero que mi esposo sea un hombre que ame a Dios con toda su alma. Yo quedé. Este hogar tiene más problemas. ¿Quién es? No, mentira. Es como un espacio. Quiero que mi esposo sea un hombre, aparte, que ame a Dios con toda su alma y corazón. Hay un problema. Amoroso, tierno, comprensivo, que me ame, wow, y le guste salir a conocer ciudades. Si quieres espacio. ¿Ustedes se están dando cuenta de algo? Todos los papelitos tienen algo principal: que me ame, que me valore, que me respete. ¿Qué dice Colosenses 3:19? ¿Ya lo leímos? Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. ¿Qué es la palabra de Dios? Levante su Biblia. Usted tiene su Biblia ahí, levántela por favor. ¿Qué es eso, lo que usted tiene ahí? Modelo de vida. Modelo de vida. ¿Quién más me dice qué es eso? La palabra de Dios. Es el espejo en lo cual nos reflejamos. Un camino. La palabra de Dios es el mandato de Dios. El mandato de Dios para un pueblo y para la iglesia. Un mandamiento, una ordenanza, un reglamento. Eso es la palabra de Dios, que contiene espejos, contiene ejemplos, contiene un solo camino, pero es el mandato de Dios. Entonces vamos a aclarar algo. El liderazgo del esposo debe ser ejercido en 3 aspectos importantes, y usted me va a decir por qué. Primero, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual. Si el esposo debe cumplir 3 de estas partes importantes, 3 aspectos esenciales, usted me va a decir por qué el esposo dentro del hogar y con su esposa debe cumplir el nivel físico. ¿Qué quiere decir con el nivel físico? ¿A qué se refiere? Basados en la palabra que hemos leído y que usted ya está memorizando. Cuénteme, ¿alguien me puede decir tranquilo lo que piense? Yo sé que se distraen viendo salir los niños, pero les repito, el esposo tiene un liderazgo en el hogar, debe tener un liderazgo en el hogar, a nivel físico, a nivel emocional y a nivel espiritual.
según muestra la palabra, que es el mandamiento de Dios. ¿Cómo sería a nivel físico? Dando autoridad. A nivel No físico, golpeándola. dando autoridad. ¿Alguien más? A nivel físico, a nivel emocional, en el aspecto emocional, ¿cómo debería ser su esposo? O sea, físico de... Físico, O sea, no es sí, de- no, ah, físico, emocional y Ah, espiritual. ya. Que tenga carácter ¿Qué más? de... Espiritual, Que sea el sacerdote del hogar. emocional. Bien. A nivel físico, siendo el protector de la esposa, con atención, y de los hijos, ante eventualidades que pongan en riesgo la salud y la integridad de la familia. ¿Qué significa esto? Que el esposo líder jamás permitirá que su esposa e hijos sean maltratados o agredidos por nadie. Siempre estará alerta para protegerlos a ellos más que a nadie. ¿Qué significa esto? Que si alguien de la familia, que si alguien del lugar donde vive, que si algún vecino viene a atacar a su esposa, a sus hijos, él debe salir como el protector de su esposa y sus hijos. Como león. Yo le decía a mi esposo algo. Le dije, ¿sabes qué es lo que más me ha gustado de ti últimamente? Al comienzo no fue así. Fue difícil. Nosotros tenemos un drama que sacamos cuando hacemos evangelización y vemos cómo cuando Dios hizo a Adán y Eva, le puso a Adán una función, y algo que tenía él era proteger su esposa. Y yo le decía a Orlando, así yo veo mi esposo, alguien que me protege, que no me deja sola, alguien que me defiende. Estoy hablando humanamente, porque tenemos nuestro esposo, el que nos defiende. Estoy hablando en términos conyugales. Mi esposo me defiende, mi esposo me cuida, cuida a mis hijos. Aprendió a defender sus hijos, independiente del ataque que sea familia, amigos, vecinos. A veces hay tanto conflicto familiar que los familiares se involucran en la relación de pareja, en la relación de hogar. Y el esposo, por no tener inconvenientes con la familia XY, se queda callado. Y no es lo que dice la palabra. Debe ser el protector. Debe, con la más decencia, con el poder del Espíritu, hablar y aclarar qué es él dentro del hogar. Cuando muchos dicen, y tú lo acabas de decir, Hernando, que el hombre debe tener la autoridad en el hogar. Yo les pregunto, ¿en todos los hogares el varón tiene la autoridad? No. ¿Por qué? Porque Y no ahora se me hace. Dígame por qué. Porque debe ser ejemplo para tener autoridad. Si yo exijo algo, yo creo que debo tener autoridad. ¿Y por qué las mujeres tomaron el lugar del hombre? Perdón, no me escuché. ¿Por qué? Nosotros tenemos el temor del Señor, y el Señor dice que nos ha dado autoridad. Y por esa autoridad pues nos tiene pues, Porque se ha perdido el patrón y la regla de Jesús viene desde el hogar, desde el pequeño. Ustedes van teniendo eso ahí. Yo no les voy a ir a responder. La mayoría de los hogares donde se cumple eso no son hogares formados por cristianos. Por eso es que no se dan esas cosas. Y cuando se dan los matrimonios cristianos es porque el hombre es permisible, no porque no se Conozco pueda. miles de hogares cristianos, inclusive pastores, con este inconveniente. Vamos a ir leyendo qué pasa. El segundo nivel que debe el esposo tomar es el nivel emocional, ¿cierto? Cuando la esposa o los hijos están pasando por un momento emocional que es coyuntural, que es doloroso, bien sea por la pérdida de un familiar, bien sea porque nosotras las mujeres somos que muy corazón, muy sentimentales. Dios nos hizo completamente diferente a ustedes los varones. Nos hizo muy emocionales. Lloramos por todo y por nada. Bueno,
yo como que me salgo un poquito, a mí me cuesta llorar. Yo lloro cuando estoy alabando al Señor y yo puedo tener la bola aquí más tenaz, no me sale. Me prohibieron llorar desde niña. No llore, que no llore. Bueno, me decían era no chille, entonces no podía chillar y no puedo chillar. ¿Sí me entienden? Pero de por sí la mujer es sensible, la mujer es emocional, la mujer es como un papel, yo creo que ni siquiera como un vaso de cristal, es más sensible que eso. Entonces, cuando la esposa está pasando por un momento de experiencias traumáticas, de problemas psicológicos que vienen de su casa, de su familia, o que ha vivido en el trabajo, ¿qué debe ser la actitud del esposo? Ay, ya vino a fregar, deje su trabajo allá, deje la chilladera. ¿Usted por qué llora toda hora? No hace sino manipular con la lloradera. O cuando la esposa tiene sueños que afectan sus emociones y sus sueños no son cumplidos. No, qué pena, no hay plata, primero hay que hacer esto. No, vaya ya con sus sueños. Cuando ella tiene sus anhelos, cuando quiere hacer algo, el esposo, no se involucre emocionalmente con ella. ¿Qué tienes? ¿Cómo estás? Yo recuerdo a Cristian con años atrás. Me decían todo, mami está brava, mami está brava. Y él se acerca y me mira, me decía, tú no estás brava, estás triste, ¿qué te pasó? Y yo le decía, el único que aquí no. El papel del esposo debería ser así. Amor, ¿qué tienes? ¿Qué pasa? ¿Estás triste? ¿Algo pasó? Sí, en el trabajo. Mi jefe me vació. Allí llegando a la tienda, la señora de la tienda, allí uno no sabe en el día, así como los varones han vivido diferentes circunstancias en el día. Hablábamos y la vez pasada en la conferencia Orlando hablaba de que es difícil para el hombre llegar de trabajar todo el día, llegar a su casa y su esposa ser tan incomprensiva, porque él llega cansado de trabajar y ella llega y de pronto lo regaña o no lo recibe. Ay, llegó papi, sale corriendo a la puerta, le abre el portón, estira el tapete, lo recibe con los brazos. No, ella ya está en la cocina, o preciso al niño, se hizo chichi popó, corra al baño, hola, y sí, y él, ¿no me vas a dar un beso? ¿Qué beso ni qué nada? No me ven que se hizo popó. O sea, ¿sí entiende? El matrimonio es un campo donde yo tengo que tolerar y a la vez me tienen que tolerar, donde yo tengo que aceptar a la persona. Es tan fácil decirme caso. ¿Cuánto tiempo llevan casados? 12 años. ¿Ustedes? Viviendo 4 años. Diana. 10, 11 años. Fanny. 36 años. Paola. 5 años. Uy, parece que fueran 10. Yo quiero preguntar algo. Desde el momento que ustedes se casaron hasta el día de hoy, ¿ha cambiado algo? ¿O sigue siendo la relación bonita de hablar, de dialogar? ¿O las cosas han cambiado? ¿Se casaron con el mismo que conocieron? No. ¿Ustedes los varones se casaron con la misma que conocieron? No. Tú no tienes derecho a opinar. No. Iglesia, no idealicen el matrimonio. Niñas que están esperando querer casarse, si ustedes piensan que el matrimonio va a cumplir las expectativas, como hace por ahí pasar, error. No, el matrimonio jamás cumplirá mis expectativas. ¿Quién cumple mis expectativas? Jesús. El matrimonio no. El matrimonio es una... ¿Te vas? Hoy necesitabas escuchar. Me hace el favor y le compartes bien la palabra. ¿Y tú? Me hace el favor. Bueno. Chao. Ahí. Chao. Quien cumple nuestras expectativas es Dios. Por eso la pareja que yo escojo debe ser mi vida dirigida en Dios, porque Él me está ayudando. La pareja que hoy yo tengo, como dice la palabra, el esposo santifica a la esposa o la esposa santifica al esposo. ¿Cómo?
¿Cómo lo hemos entendido? Si yo recibo a Cristo, mi esposo por ende es cristiano, ¿cierto que sí? ¿Cómo es? Si yo soy cristiana, mi esposo no es cristiano, La salvación es individual. entonces ¿cómo yo santifico a mi esposo? Porque la palabra dice que la esposa santa santifica al esposo si él es inconverso. Porque somos una sola carne. Con sus Y actitudes. al yo estar en una relación. Dando testimonio de lo que somos. Es que la santificación no es la salvación. Pero igual si yo soy cristiana, el de hecho va a ser salvo, porque es la palabra de Dios. ¿Por qué va a ser salvo? Porque pues dice yo en mi casa serviremos, y yo pues creo en esa palabra que él va a ser salvo por eso, ¿sí? Porque él lo dice. Sí, claro, pero pues yo tengo que creer en eso, ¿sí? En que él va a ser salvo. Así sus acciones pues sean diferentes, pero yo tengo que creer en eso. Si la esposa es conocedora de la palabra, su esposo no lo es, estamos hablando de los que son hoy, no de los que van a ser. Porque igual tenemos un error. Yo soy cristiano, yo sé, a él yo lo quiero y yo lo voy a ganar para Cristo. Señor, esa alma para ti y ese cuerpo para mí. Yo lo gano, Señor, yo lo gano para Cristo. Ella, conocedora de la palabra, llevando tiempo en el Señor, acaba de conocer a un hombre, yo lo gano para Cristo. ¿Ustedes creen que eso es posible? Sí. Pero si ellos quieren, permiten, Yo conozco una pareja que se casó hace mucho tiempo. Ella es cristiana y él no quiere convertir. Ya llevan 20 años. Igual la Biblia es muy clara cuando dice que no me uniré en yugo desigual. Pero ya cuando ella llegó a la vida cristiana ya tenía ese yugo. No, estoy hablando de, a ella. No, es diferente, no. Si yo soy conocedora de la palabra Yo voy a buscar un inconverso. y voy a buscar a alguien que no es cristiano, estoy cometiendo un gravísimo error. Así mi oración sea: Señor, yo puedo convertirlo, dámelo. No es porque Dios es un Dios de orden. Para llevar la palabra, para que el esposo cumpla con los requerimientos que la palabra dice y el estándar de un varón de Cristo, llevando su hogar. Aunque los hogares no son perfectos, los esposos no son perfectos, las mujeres tampoco, pero haciéndose a la palabra, necesita ser conocedor de Cristo, necesita ser conocedor de la palabra para poder cumplir con el requerimiento de Dios de ser un esposo, padre, y de ser un sacerdote, conforme a lo que Dios quiere. ¿Para que su hogar tenga éxito? Para que su hogar tenga prosperidad en todas las áreas de su vida, para que sea acepto en el Señor. Si yo, conociendo a Dios, me uno a una persona que no conoce, yo lo puedo hacer. Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Yo lo puedo hacer, todo edifica. pero yo misma voy a recibir las consecuencias de mis decisiones y más adelante tendré inconvenientes serios y testimonios. Hemos visto cómo ganamos a nuestro cónyuge, a nuestro esposo o esposa para Cristo. ¿Cómo lo ganamos? En el nivel 3, el hombre debe ser de llevar el liderazgo en el nivel espiritual. Búsqueme Isaías 61:1, por favor. Guiando a la familia por el camino de Cristo, enseñándole los principios y valores bíblicos. Por ende, vendrán los principios y valores éticos y morales, porque la Biblia nos enseña principios éticos, bíblicos, morales y obviamente espirituales. Dice Isaías 61:1. El Espíritu del Señor, el Señor está sobre mí porque me ha ungido el Señor, me ha enviado a predicar buena noticia a los pobres y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. Esta era una palabra que el Señor Jesucristo lo estaba haciendo, lo cumplió en el Nuevo Testamento cuando Él entró a la sinagoga
Cuando él entró y leyó y abrió el rollo y leyó, dijo, aquí está. Pero Dios a través de la palabra está mostrando que el varón de Dios, Dios lo escoge como sacerdote, le da la unción, le da las herramientas que es la palabra, le da una familia para pastorear, que es su casa, su esposa y sus hijos, para llevar la palabra. O sea que el esposo, según el estándar de la Biblia, debe estar en estos tres niveles: en el físico como protector de su esposa y de sus hijos ante cualquier riesgo que venga a tentar su casa, como en el nivel emocional, apoyando emocionalmente a su esposa y a sus hijos, dependiendo del problema, situación que esté viviendo, con un hombre sabio, sabiendo, como dice la palabra, hablar y dirigirse a ella, y espiritualmente, llevando el nivel espiritual a su familia. Es el hombre quien lee la palabra, quien la abre. Mi esposo, desde que mis hijos eran niños, teníamos nuestro culto familiar, nuestro devocional, nuestro altar familiar. Nos preparábamos, él se preparaba, leía la palabra, pero la exponía a los niños acorde a su mentalidad. Él lo ha contado muchas veces, como cuento. Hablábamos, orábamos. Cuando el esposo no es cristiano, en muchos hogares, cuando el esposo no es cristiano, ¿quién toma el liderazgo espiritual cuando es conocedor de la palabra? La esposa, la mamá. Si el esposo no es conocedor de la palabra, yo no le puedo decir, a ver, aquí está la Biblia, venga a ver, le enseña a los niños. Mi idea, pero yo soy conocedora de la palabra, yo tengo al Espíritu Santo dentro de mí, llamo a mis hijos, invito a mi esposo, ¿quieres estar? Vamos a orar, y vamos a orar por ti. Así le voy explicando a él que es ser una mujer espiritual, que es una mujer de Cristo, no una mujer ni religiosa, ni legalista, ni fanática. Es una mujer con Cristo en el corazón. Siento a los niños, les hablo de Jesús, les hablo de la palabra. Llego a ese nivel, oro. Cuando yo tomo el papel espiritual en mi casa, y cuando muchos hogares toman la mujer el papel espiritual, es porque el hombre hizo así, lo cedo. Y no solo va a tomar el papel espiritual, cuando el hombre cede el papel emocional, cuando el hombre cede el papel de protector y proveedor, la mujer le tocó asumirlo, porque él cedió el papel. No es el orden de Dios, no fue lo que Dios estableció. Segundo, cuando la palabra dice esposos, amen a sus esposas. Y ese doctor decía, es absurdo. ¿Por qué Dios le pide al esposo que ame a la esposa? Porque para la mujer es muy fácil amar. Nosotras las mujeres somos corazón, y a nosotros nos queda muy fácil amar. Para el hombre, quiero que escuche lo que él escribe. Lo sorprendente es que Dios jamás le pide a la esposa que ame al esposo, y es que no hace falta decirle esto a la mujer. Su corazón femenino y tierno le permite amar espontáneamente, como una expresión inherente a su naturaleza. No es así con el varón. Su rudeza e insensibilidad le dificultan expresar amor y afecto. No quiere decir que el hombre no ame. Sucede que le cuesta expresarlo o manifestarlo. Es ahí donde Dios le impone al esposo que ame a su esposa. Es un mandato imperativo. No es una sugerencia, no es un consejo. Y el esposo ame a su esposa. ¿Se cumple hoy en día? Cuando la palabra dice, y ustedes varones no sean ásperos con ellas, ¿se cumple hoy en día? No. Los varones son ásperos con sus esposas. Entonces, ¿qué quiere Dios? Cambios de un lado y del otro. ¿Qué queremos las mujeres que sean los esposos? Lo leí, los papelitos que ustedes escribieron: que me ame, que me valore, que me respete, que no hable mal ni me trate duro. Hay palabras que son golpe de espada, que son más dolorosos que un bofetón. Es durísimo cuando un hombre habla a su mujer y la hiere y la lastima de tal forma que la deja en el piso. Es más duro que un bofetón. ¿Qué pide Dios? No seáis
ásperos con vuestras mujeres. Lo dice el Señor. Alguien que me lea 1 de Pedro 3:1, por favor. ¿Cómo creen ustedes que un varón puede amar a su esposa? ¿Cuál es la forma correcta de amarla? ¿Cómo puede expresar el amor? Varones o mujeres, respóndame. ¿Cómo el hombre le puede manifestar ese amor a su esposa? Le cuesta manifestarlo, le cuesta expresarlo. Entonces, ¿de qué forma lo puede hacer? Con hechos. 1 de Pedro. 3:1. Asimismo vosotras, mujeres, es para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta. 1 de Pedro 3:1. Asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no crean la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Sujeta, cuando esta palabra me muestra a mí estar sujeta, significa que las decisiones que yo tomo en casa, tú dijiste algo, somos uno. Cuando una pareja se casa van al altar dos para hacerse uno, lo dice la palabra, ¿cierto que sí? Llegar a ser una sola carne. Por eso usted siente lo que su esposo siente, de venir. Por eso cuando su esposo está en peligro usted lo siente. Cuando su esposa está en angustia usted debería de sentirlo, porque somos ya una sola carne, especialmente lo que lleva más años. Cuando yo tomo decisiones en mi casa, no las puedo tomar por mi propia cuenta, no debería. Aunque soy una sola carne, pensamos igual, sentimos igual. Yo ya le he contado a mi esposo, yo ya le he dicho, amor, voy a hacer esto y esto, ¿qué te parece? Muy bien, correcto. Es más, te sugiero que lo hagas así. Ah, ya, no lo había visto por ese lado. Karen, estar sujeta es depender de esa relación y aprobación con mi esposo para las decisiones, crianza de nuestros hijos, cosas de nuestro hogar. Es muy diferente que usted se vaya donde su esposo y le diga, oye, bueno, hay algunas que lo hacen, vi una blusa blanca y una rosada, ¿cuál de las dos me compro? Y él no les afecta el color, mujeres. Y nosotros siempre le pedimos opinión, ¿cuál, la blanca o la rosada? Y él, ambas te quedan bien. O sea, con eso te está diciendo, que labial, y ellos, labial menos, qué sombra, qué perfume, y ellos, mira, a mí tú me hueles igual, te ves bonita. Bueno, hay muchas cosas que ellos no están, o a otros esposos se involucran, pero hay algunos que tranquila, lo que quieras. ¿Qué nos llama el Señor a ser mujeres sabias? Les voy a leer esta parte. El amor a la esposa siempre deberá contener expresiones concretas y tangibles. ¿Usted cree que a su esposa es suficiente decirle, tú sabes que te amo? ¿Sí? Ay, tú ya sabes que te amo. Pues yo me casé contigo fue porque te amo. ¿Ustedes creen que basta con eso? El amor del esposo hacia la esposa deberá incluir caracteres de evidencia que respalden con hechos o es lo que usted ha expresado en palabras. Usted tiene que aseverarle a la esposa que realmente la ama. Por eso los papelitos dicen que mi esposo me ame. Yo me pregunto, si llevan 5, 10, 15 años de casados, ¿no hay amor? Sí hay amor. Yo creo que si un hombre permanece tanto tiempo con una mujer, es porque tiene un sentimiento hacia ella. Pero ¿por qué nosotras las mujeres estamos pidiendo que los hombres nos amen? Porque estamos pidiendo que los expresen. No solamente con palabras, sino con hechos. No solamente decir te amo, es expresarlo. ¿Qué palabras usas? ¿Cómo nos tratan? ¿Qué haces en casa? ¿Qué manejo tienes de ser el protector y el proveedor de mi casa? Proveer al hogar. Alguien léame Génesis 2:15, 1 de Timoteo 5:8
Y Salmo 128, 1, 6, que es espectacular. Cuidado, Samuel. Se te cae y te rompe la cabeza porque eso es una varilla. Que se la rompa. Salmo 128, 1 al 6. Génesis 2:15. Amén. ¿Sí? Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrase y lo guardase. ¿Para qué? Trabajar. 1 Timoteo 5:8. Salmo 128, 1 al 6. 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es porque Y es peor que un impío. incrédulo. Salmo 128, 1 al 6. Amén. ¿Sí? Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás, y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos, paz sea sobre Israel. Yo creo que esas están unas porciones muy claras que muestran cómo es el varón. El varón debe ser el proveedor principal de su casa. Hoy en día los dos trabajan, los dos dan para el hogar, los dos levantan. Pero el varón siempre debe ser el mayor, el que provee. No si vamos a comprar el desayuno, listo, yo compro la leche y tú el pan. Yo compro una pastilla de chocolate y tú la otra. Somos 4, yo compro 2 huevos y tú los otros 2. El esposo debe ser el proveedor. Lo hablan estas citas bíblicas. Dios de un comienzo, hombre, a trabajar la tierra. El Salmo, el varón que trabaja, el varón que sustenta su casa. Y Timoteo, el varón que no lo hace y niega su fe. No quiere decir niega ser cristiano, no. Niega ser un verdadero hombre y un varón conforme a lo que Dios quiere, que no provee para su casa. El varón debe proveer para su casa. Está establecido, Dios lo diseñó para ser proveedor y sustentador. Y en la mayoría de culturas está así. Hay culturas donde, más que todo las indígenas, unas partes que han mostrado donde la mujer va y trabaja. Pero no es como lo dice la palabra. Y estamos mirando cómo es un hogar conforme a la palabra. ¿Y qué queremos nosotras las mujeres? Si la mujer está en casa y no trabaja, ay amor, se me acabaron los panties. Pues no use, no use. ¿Sí o no? Pues ¿para qué va a usar? En serio, ustedes miraron la manifestación de esta semana en las noticias de las mujeres, del maltrato a las mujeres que hay tan tremendo. ¿Ustedes miraron las noticias? No. ¿Qué miraste, hermano? La manifestación que hubo sobre el maltrato a las mujeres, donde ellas estaban... ¿Qué pedían? Pues justicia, ante todo igualdad. Mire, respeto. La mayoría de las mujeres que han matado, no las mató el vecino, no las mató el señor de la tienda, las mató el esposo, a punta de golpes. A una cogió con un bisturí y le hizo todas las heridas en su cuerpo, aparte eso la desmembró. El esposo, el que fue con ella al altar, el que le dijo que le iba a amar hasta que la muerte los separara. Los esposos afuera en la calle, se levanta un hombre a pelearles y ay no hermano, no peleemos, arreglemos aquí a las buenas, hablemos. Pero llega a la casa y la mujer le dice algo, ¿qué? ¿O no? Entonces, ¿qué quiere Dios? Que el esposo sepa que tiene en casa. Es carne de su carne. Dios no la formó igual que al varón. Dios hubiese podido haberlo hecho así.
Si lo hizo con Adán, ¿por qué no formó una Eva del polvo? Y ya. Pero la sacó de aquí para que no, y todo el mundo lo dice, para que la vea, ella es mía. O sea, es mi carne, yo no lastimo mi carne, yo no mato mi carne, yo le proveo a mi carne. A menos de que usted esté en ayuno, pero usted desayuna, ¿por qué desayuna? O sea, usted le da su carne, usted le da su carne. ¿Por qué se viste? ¿Por qué se cubre su carne? Porque qué pena, ¿no? O sea, usted cuida su carne. ¿Por qué se aplica champú y se tintura el pelo? Nos ponemos bonitas. ¿Por qué? Cuidamos nuestra carne. ¿Y qué es nuestra esposa? Ah, no, ella ya es otra carne. Que se cuide ella. Que se inyeccione, no, ella ya es otra carne. ¿Sabe qué pedía una mujer? Decía, yo no estoy aquí porque yo tengo un problema con mi esposo, ni en mi casa. Mi vecina, el esposo no la deja salir, no le compra zapatos para que no salga a la calle. Y no la deja salir, y no le compra zapatos. Si no le compra zapatos, no le compra nada. El esposo debe ser el proveedor. El trabajo genera recursos financieros y o materiales, pero no suministra todas las necesidades de un hogar. El esposo debe dar lo que necesita su esposa, lo que necesitan sus hijos. En este salmo habla de los hijos. ¿Cómo se levantan los hijos? Cuando ven un esposo, un papá proveedor, un papá que respeta, un papá que sabe valorar a su esposa. Se crean, se levantan en un ambiente de amor, y son ellos los que dicen, a ese Dios que mi papá habla, a ese Dios que mi mamá habla, es al que yo le quiero servir. Porque hoy los hijos, y aún de pastores, no quieren servir al Señor. Hijos de cristianos, no hablemos de pastores solamente, de cualquier cristiano, no quieren servir al Señor porque lo único que vieron en casa fue religión. En la iglesia, papá levanta las manos, aplaude, y en la casa, con la misma boca que alabó el Señor, y se a la esposa cuando está airado. Le dice groserías, la ve golpearla, la ve actuar mal, lo ve actuar mal. Entonces, por eso los hijos dicen, cuando son niños ellos solos se callan y miran. No tienen el poder y la autoridad para decir, papá, usted está haciendo mal, o yo no voy a ser como tú. Pero cuando están grandes, que el papá se cae de su reinado, que era mi rey, se cayó el rey, y mi reina se cae, dicen, a mí no me vengan con ese cuento del cristianismo, yo no como de eso, eso es falso. Aquí no se vive cristianismo. Cumplimiento conyugal. 1 Corintios 7, 3, 5, 1 Tesalonicenses 4, 2 al 5 y Hebreos 13, 4. 1 Corintios 7, 3 al 5, 1 Tesalonicenses 4, 2 al 5 y Hebreos 13, 4. Amén. 1 Corintios. Dilo. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así como la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparnos sosegadamente en la oración, y volver a juntarnos en uno, para que no nos tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. 1 Tesalonicenses, que no tienen. A ver qué pasó con las Biblias. Estamos, todos trajeron Biblia, estamos leyendo Biblia. Hebreos 13, ¿qué? 4. 13, 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Sin mancilla. Sin mancilla. Y 1 Tesalonicenses 4, 2. Pero ¿Cuánto? los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Amén. ¿Por qué ustedes creen que hay, ya me lo leo Rosita, ustedes creen que hay esposas que han sido violadas por sus esposos? Porque si son casados se toma la ley como la palabra violación. Porque es el acto concebido sin mutuo consentimiento, o sea,
O sea, lo hicieron, pero ya no quieren. Esa es la verdad. Fue forzada. No, simplemente tiene que ser forzada, simplemente diciéndole, porque usted es mujer, me debe cumplir. Y yo conozco muchas parejas cristianas que el esposo les dice, la Biblia lo dice, que usted no se puede negar a mí, que su cuerpo es mío y yo lo uso cuando yo quiero. ¿Es eso lo que dice la palabra? ¿Cómo entendemos 1 Corintios 7, 3 al 5? Esta parte del sexo no la podemos dejar de tocar porque es algo que afecta a muchas parejas también. Cuando la palabra dice que somos una sola carne, los dos somos uno solo, y si yo respeto mi carne, respeto obviamente mi esposo, o sea, somos uno. Ese consentimiento, ese amor y ese placer que Dios estableció desde un comienzo debe ser mutuo, de mutuo acuerdo, no por obligación, no por imposición, ni siquiera sacando la palabra, jamás. Dios no estableció eso. El hombre es el que lo ha hecho. Yo he escuchado pastores cuando esposa, y lo he escuchado por la radio, pastor, mire que mi esposo es un adúltero, es infiel, llegó borracho a las 3 de la mañana, me pegó, me ofendió, y al rato que yo debía de tener relación con él, ¿qué le dijo el pastor? Le toca, su merced, le toca, y si él lo pide, hágalo. Acuérdese que la Biblia dice, no, eso no dice la palabra. Nosotros no podemos acomodar la palabra a como nos conviene por el género. No, somos una carne. Eso se llama manipulación sexual. Se llama, y se llama, cuando un hombre hace esto con su esposa, es manipulación sexual. En esta ley que hay para defender a las mujeres, hay algo que se llama acoso sexual. Cuando el esposo, aún siendo el esposo, la presiona o la acosa y aún tiene un acceso carnal sin ser permisivo, esto es una violación y esto es un delito. Por eso las parejas deben estar en continua comunicación, en acuerdo, en hablar, en que mi esposo entienda, yo soy tuya, por supuesto, yo lo soy, como tú eres mío, como tú tampoco puedes ir afuera, como tú tampoco puedes mirar afuera, como tú tampoco puedes adulterar afuera. Yo soy tuya, pero debémonos de respetar y amar. Y el hombre, ahí es donde trabaja el papel del hombre, de ser comprensivo. Porque hay momentos donde la esposa dice, no quiero, o no puedo, o me duele la cabeza, aunque casi siempre nos duele la cabeza, no sé por qué, pero nos duele la cabeza, o no puedo, o no quiero. No, pregunte más allá. Cuando la mujer saca la excusa, es que me duele la cabeza. No, no es la cabeza. Hable con ella, dime la verdad que tienes, qué te pasa. A veces nosotras, hubo algo que el esposo hizo en el día, que ¡pum!, nos dio, fue algo que dio en el corazón con efecto, y él ni cuenta se dio. Y por la noche, ven mi amor, y uno tiene eso ahí, dándole vueltas, y uno no, esto es como si no, ir al paredón, y uno prefiere sacar excusas. No, que es que tengo que madrugar, que es que la niña, que es que el niño, no, me duele un brazo, me duele una pierna, ay, no, la columna, hoy me tocó hacer mucho oficio, no, más bien ayúdenme, ¿o no, mujeres? Claro, y el esposo, claro, si ven, y entonces, ¿qué dice la palabra? ¡Pum! Peor cuando nos sacan la palabra en esa forma. Hablemos. Mira, la verdad, me molestó esto hoy, no sé si te diste cuenta, no sé, o lo que hiciste la semana pasada o ayer, me dolió, y soy mujer, soy sensible, soy emocional, soy corazón, cualquier cosa me lastima. Sí, así somos las mujeres. Los hombres son duros, ásperos, rudos, o sea, pareciera que fueran de mole. Deben ser de mole para defender su casa, deben ser de mole para defender su esposa, deben ser de mole para cuidar los principios, porque hay varones que en casa marcan el principio, las reglas, y afuera las rompen todas, y ustedes saben de qué hablan. Entonces, como no podemos hablar de eso, dice, el mundo sexualizado y que gira en torno a la sensualidad
Hoy existen hombres entregados al placer y al erotismo, pero más lamentable aún es sus deleites y placeres que estén vinculados a las relaciones extramaritales, siendo desleales a su esposa, madre de sus hijos y compañera de su vida. Así es como incumplen el deber conyugal, mancillando el hecho matrimonial, como dice Hebreos 13:4, y siendo los responsables directos por él que incontables mujeres fieles a sus esposos terminen siendo infectadas con enfermedades de transmisión sexual en su propia casa. Conozco una mujer, le acabaron de descubrir cáncer de cuello uterino. ¿Cómo comienza el cáncer de cuello uterino? Por tener varias relaciones sexuales fuera de... Comienza con el virus del papiloma humano, que desencadena el cáncer de cuello uterino. ¿Quién transmite el virus del papiloma humano? El hombre. Y ella es cristiana de... Nunca se ha acostado con nadie aparte de su esposo porque lo adora. Pero su esposo no es un cristiano convencido, practicante, correcto en Dios. No lo es. Y de pronto le aparece cáncer de cuello uterino. Primero tuvo virus de papiloma humano y luego le aparece. Terrible, muy triste. Cuando él fue allí y viene donde su esposa nuevamente. Y de pronto le apareció el cáncer. Ay, ese cáncer es una epidemia, es un virus, quién sabe cómo me llegó. Ojo. ¿Ven? Todo lo que el mundo está envolviendo al hombre. Por eso nosotras las mujeres seamos sabias, pero ¿qué le pedimos? Que lo que ustedes pidieron hoy, que el hombre respete, que el hombre valore. Sabemos que el mundo atrae mucho en eso, pero debemos pedirle el hombre mucho al Señor, el dominio propio, porque para eso está el Espíritu Santo. Y el que es inconverso, mujeres, oren a Dios por sus esposos, al esposo que no es cristiano, peleen por ellos, guerreen espiritualmente, cúbranse en el Señor y que Dios les guíe en la sabiduría con ellos. Ustedes hablaban de la infidelidad, sus separaciones. Aquí hay 2 separadas que hablan, el papelito que leí, por la infidelidad. Es algo que destruye los hogares, porque el mundo los atrae y ellos se van allí, y es lo que habla la palabra, que Él quiere un lecho sin mancilla. Otro es el caso de los hombres que abandonan el hogar por supuestas mejores condiciones de vida o mejores salariales. Viajan lejos, olvidando que el matrimonio también significa unidad física. El hombre solo y la mujer sola es improbable que se mantengan sin actividad sexual por mucho tiempo, y no pocos cónyuges han arruinado su vida personal, matrimonial y familiar por esto. La desatención por parte del esposo en el área sexual expone también a la esposa a las tentaciones sensuales y a una posible infidelidad. Por ello, cuán importante es para los casados prestar atención a la enseñanza bíblica de cumplir recíprocamente el deber conyugal, tal como lo refiere el apóstol Pablo a través de la palabra. Por último, uno de los retos más altos, el reto más alto y sublime de todo hombre, más que cualquier otro de tipo profesional, económico y de cualquier otro, es llegar a ser un esposo conforme a lo que Dios demanda en la palabra. No es fácil, es un reto, pero no es difícil, no es imposible, se puede. Durante los 12, y voy a compartir algo de mi vida, durante los 12 primeros años de mi matrimonio, estuve en una iglesia de Asambleas de Dios, donde allí hay un régimen, no sé si lo hay todavía, un régimen donde tenía que estar no solamente sujeta, que lo entiendo que es estar sujeto, sino subordinada, no tenía derecho a opinar ni a tener gustos. Mi esposo me escogía mi ropa, ¿o no? Mi esposo escogía mi ropa, cómo debía peinarme, cómo debía maquillarme. Yo tenía 19 a 20 años, menos de lo que tiene Paola, que uno a esa edad quiere su jeansito, su blusita, lo bonito así, su cosita como tiene aquí mi amiga
la India. Entonces, pero yo tenía que obedecer a mi esposo, eso nos mandaba. Empezando en la iglesia era prohibido irse en pantalón, eso era un pecado, porque según el pantalón atraía a los varones allí sentados. Pero salían de la iglesia y desfilaban todas las mujeres hermosas de la cuadra en pantalón, y eso sí no era pecado cuando ellos miraban. Ellos sí podían mirar afuera, pero dentro de la iglesia era pecado mirarlas. ¿Se dan cuenta cómo se puede manipular la palabra del Señor? ¿Cómo podemos manipular una iglesia? Era pecado, debía usar todo el tiempo falda larga y cosas por el estilo. Y durante muchos años anhelaba en mi corazón, yo salía y veía modas, veía esto y yo me quisiera, siempre quise tener el cabello mono, me encantaba. Y yo quería tener cabello mono, pero las monas en ese tiempo eran las fufurufas, supuestamente para la iglesia cristiana. Nadie podía pintarse el cabello de mono porque era una fufurufa, entonces el sueño se me iba para el suelo. Quería usar tal ropa o tal, no, era imposible. Y eso dañó mucho nuestra parte conyugal, nuestra parte de hogar, nuestra parte de matrimonio. Yo fui enseñada por mi mamá a trabajar y a ser muy guerrera, pero era prohibido, tenía que quedarme en casa y sin embargo me escapaba a trabajar porque no todo había en casa. No se podía cumplir de ser el proveedor total de mi casa, no se podía cumplir. No sabía cuánto ganaba mi esposo, no sabía nada respecto de su trabajo ni el dinero, él no me lo permitía.